Masejet Berjot, la página Lamed Aleph Amud Bet, la 31b. Estamos en la primera línea donde dice Bata'an Haná. Ahí hemos visto que el rezo de Haná en el Mishkan, y vimos que Elí, el Kohen Gadol, había pensado que ya estaba borracha, y sigue la Gemara hablando del rezo de Haná. Dice la Gemara, trae el pasuk, Bata'an Haná, le contestó Haná, Batomer lo Adoni, no señor. אמר ולהביתם רבי יוסי ברבי חנינא, אמרה לי לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. Le dijo Haná, tú no eres un señor en esta cosa, y vemos que no tienes Ruach HaKodesh, porque si tuvieras Ruach HaKodesh sabrías que yo no estaba borracha, y la forma que me viste rezando es por mis dificultades. Ika de Amri, hay quien dice, Achi Amrale, lo adon ata, lav ika shchina veruach kodesh gabcha, shedantani lekaf chova, velo dantani lekaf zchut, mi lo yadata de isha kshat ruach anochi veyain veshechar lo shatiti. En la otra explicación es que ella se lo dijo como una pregunta. Tú no eres un señor, ¿acaso no tienes Ruach HaKodesh que podría saber que yo no me emborraché, sino que tengo dificultades y por eso recé de esa forma? Y dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Mikan la nichshad bedavar she'en bo shetzarich leodio. Dice Rabbi Elazar, aprendemos de que Haná le contestó a Eli que si una persona es sospechada de haber hecho algo malo, tiene que avisarle al que lo sospechó, aunque no debía haber de sospecharlo, de todos modos avisarle que él no hizo esa cosa que él piensa que él hizo. Sigue la Gemara y cuenta que le dijo Haná, Al titenet amateja lifnei bat Belial. Le dijo, no pienses que yo estaba borracha, y entonces sería como si yo soy una bat Belial, que es una persona que no tiene ningunos deberes, es decir, que no recibe el Ol Malchut Shamayim sobre él. Y dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Mikan le shikor shemitpalel, kilu oved avodah zara. Ktiv acha lifnei bat Belial, uktiv atam yatsu anashim bnei Belial mikirbecha. Ma le'alam avodah zara, af kan avodah zara. Dice Rabbi Elazar, de aquí aprendemos que si una persona está borracha y reza de esa forma, es como si hiciera avodah zara. Hay quien explica porque la persona cuando está borracha piensa pensamientos que no son correctos, son pensamientos de avodah zara. Entonces el que reza de esa forma es como avodah zara. Y vemos aquí Haná dijo que si alguien rezó borracho es llamado Belial, bat Belial, y también con respecto a Ira Nidaja te está escrito Veyatzu mikirbecha bnei Belial. También vemos lo mismo, entonces aprendemos que eso se refiere a avodah zara. Sigue la Gemara, dice, Vayan Eli vayomer lechi le shalom. Ve en paz, Amar Rabbi Elazar, mikan la choshedet chavero bedavar, she'en bo shetzarich lefaiso. Dice Rabbi Elazar, aprendemos de aquí que una persona que sospechó al otro que hizo algo malo, y vimos que al final no lo hizo, tiene que complacerlo, por eso le dijo, ve le shalom, velo de la shetzarich levarjo. También tiene que bendecirlo. Sheneemar ve'elokei Israel iten et shelatech. Le dijo, la bendición que Hashem le dé lo que ella rezó por él. Dice la Gemara, sigue la Gemara, Batidar neder vatomer Hashem tzevaot. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, miyom shebara HaKadosh Baruch Hu et olamo, lo haya adam shekaro LaKadosh Baruch Hu tzevaot, ad shebata Haná ve'karato tzevaot. Dice la Gemara que hasta Haná, Hashem era llamado en los psukim Hashem Tzevakot, pero no había nadie que lo llamó de esa forma. Haná fue la primera que lo llamó de esa forma. Amra Haná lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, mikol tziv'ei tzevaot shebarata be'olamecha, kashe be'enecha shetiten li ben echad. Le dijo Haná al HaKadosh Baruch Hu, de todas los mundos que has creado, todas las personas, todas las criaturas que has creado, ¿te es difícil darme un hijo a mí? Mashal lema davar domeh. למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד ועמד על הפתח, אמר להם תנו לי פרוסה אחת. Un rey que hizo una gran comida, y vino un pobre y quiso entrar y no le dejaron entrar, él pidió que le den una tajada de pan y ni siquiera eso le dieron. ולא השגיחו עליו, no le pusieron atención. דחק ונכנס אצל המלך, logró entrar hasta el rey, אמר לי אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. Es difícil de toda esta comida darme una tajada. Sigue la Gemara, Imra'o tir'e, Amar Rabbi Elazar, Amra Haná lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, Imra'o mutav, v'im lav tir'e. ¿Qué fue lo que Haná le dijo? Imra'o tir'e. ¿Por qué
2 veces la misma palabra. Si ves, vas a ver. ¿Qué quiso decir Haná con eso? Le dijo, si vas a ver, bien, y si no, vas a ver. ¿Qué quiere decir? Elech vestater bifnei Elkana Baali, וכיוון דמסתתרנה משקול ימי סוטה, והיא אתה עושה תורתך פלסתר, שנאמר ונקטע ונזרעה זרע. Le dijo Haná así al Kadosh Baruj Hu, si tú me escuchas mi rezo y me das un hijo, todo está bien. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que mi marido tenga kin'a conmigo, voy a hacer ihud con otra persona, y él va a hacer kin'a, que sí que va a decirle que no tenga en ihud, y entonces, y ella otra va a ir y estar en ihud con otra persona, y entonces van a tener que llevarla al Beit HaMikdash y hacerle todo el proceso que se le hace a la sotá, que se le da de tomar de los mei amarim. Y está escrito en la Torá, si ella está una persona que está culpable, entonces se muere por eso. Pero si no estaba culpable, si no hizo un pecado, cuando estaba en la situación del ihud, entonces al revés, los mei amarim van a ser shenikta, si ella está limpia de pecado, venizrea zerabá. Por eso, haber pasado esa humillación, va a tener hijos. Entonces ella le dijo al Kadosh Baruj Hu, si no me das un hijo, voy a hacer todo ese proceso y no vas a tener de otra sino darme un hijo. El Maharsha explica, obviamente Haná no iba a hacer ese pecado de ir a hacer ihud con otra persona, sino ella le dijo, porque yo soy tzadiká, porque yo no hago pecados, por eso no me merezco un hijo, mientras que otra persona que hizo pecados sí va a merecer un hijo. Ese fue el rezo. De todos modos, pregunta la Gemara, dice, Anija leman de amar imaita akara nifkedet shapir. אלא למאן דאמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, נקבות, יולדת זכרים, שחורים, יולדת לבנים, קצרים, יולדת ארוכים, מה איכא למימר? Dice la Gemara que con respecto al pasuk, ונקטע ונזרעה זרע, que decir, ¿qué es el mérito que merece aquella mujer que le dieron de tomar mei amarim y no había echado un pecado? Hay una machloket, ¿qué es el mérito? ¿Qué es la recompensa que ella recibe? Hay quien dice, como dijimos antes, que ella tiene hijos, pero hay quien dice que no es una persona que no tuvo hijos, va a empezar a tener hijos, sino si ella tenía hijos con dificultad, va a tener con facilidad. Si eran mujeres, van a tener hombres. Si eran shhorim, levanim, etc. Pero no que una mujer que no tenía hijos va a empezar a tener hijos. Entonces, según el que dice que no va a tener hijos, entonces, ¿qué fue lo que Haná le rezó al Kadosh Baruj Hu? Y ahora primero la Gemara, antes de contestar, trae las opiniones de Tania, Venikta venizrea zera, melamed, shim aita akara nifkedet, que si no tenía hijos, va a tener hijos, divrei Rabbi Ishmael. Amarle Rabbi Akiva es la segunda opinión, imken yelchu kol haakarot kulan veistatru. Si es así, que la que no tenía hijos va a empezar a tener hijos, entonces todas las que no tienen hijos van a hacer ese proceso para poder tener hijos. Vezo shelo kilkela nifkedet. אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים. אחד יולדת שניים. מהי אמראות תראה? Según Rabbi Akiva, ¿qué es אמראות תראה? Contesta la Gemara, דיברה תורה כלשון בני אדם. Quiere decir, aunque el pasuk dice 2 veces la misma palabra, no es para enseñarnos algo, sino que como así es la forma de la gente de hablar, entonces también Haná rezó de esa forma y la Torah lo escribió, aunque no hay una enseñanza de eso. De todos modos, hay aquí una pregunta sobre, el Pnei Yoshua pregunta sobre Rabbi Akiva mismo. Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Ishmael, no puede ser que el mérito de una mujer que estaba nequiyá de het es que de no tener hijos va a tener hijos, porque entonces todas las mujeres van a ir a hacer ese proceso para tener hijos. Mientras entonces Rabbi Akiva dijo, no, una mujer que era difícil tener hijos va a ser más fácil, si tenía uno va a tener 2, etc. Entonces vuelve la pregunta, también según Rabbi Akiva, de todos modos hay una gran recompensa a esa mujer, entonces también las mujeres van a ir a hacer todo ese proceso para poder tener más fácilmente hijos y etc. Y contesta muy simple, si la recompensa es tan grande que de no tener hijos van a tener hijos, entonces las mujeres van a hacer eso para poder tener hijos. Así dice Rabbi Akiva. Pero para el mérito de si tenían hijos difícil, tenerlos fácil y el resto de las cosas que dijo Rabbi Akiva, por esa cosa no es un tan grande premio que por eso van a hacer todo ese proceso para obtenerlo. Y sigue la Gemara con lo que dijo Haná.
Dice la Gemara, Beoni amateja. Haná dijo 3 veces amateja. Beoni amateja, velo tishkach et amateja, venatata le amateja. Amar Rabbi Yossi berabbi Hanina, shalosh amitot alalu lama. ¿Por qué 3 veces dijo la palabra amateja? Y contesta, Amra Haná lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, 3 bidkei mita barata באישה, ואמר לה 3 דבקי מיתה, ואלו נידה וחלה והדלקת הנר. כלומר, עברתי על אחת מהן. Rabbi Yossi Rabbi Hanina aprende la palabra amiteja como la palabra met, quiere decir muerte. Ella le dice, quiere decir que Haná le dijo al Kadosh Baruch Hu, tú le diste 3 mitzvot especiales a la mujer, que son Nidá, Jalá, Afrashat Jalá y Adlakat Haner, prender las velas en Shabbat. Y sabemos que una mujer, está escrito en la Mishnah, que una mujer que no se cuide en esas 3 mitzvot, entonces está 2 posibilidades. O Bidkei Mitah, cuando está en un peligro, examinan esas 3 mitzvot y si no las cumplió bien, entonces merece morir. O Divkei Mitah, son 3 mitzvot que hacen que la muerte se pegue a la mujer más fácil, es decir, ella muere por no cumplir bien esas 3 mitzvot. Y entonces Haná le dice al Kadosh Baruj Hu, ¿yo acaso cometí uno de esos 3 pecados? ¿Acaso no cuidé bien esas 3 mitzvot? Que por eso no me das un hijo. Quiere decir, por eso no quieres que yo dé a luz, que es una situación de peligro y entonces tenga un problema. No, yo cumplí las 3 mitzvot perfectamente. Entonces puedo tener un hijo y no es peligro para mí. Sigue la Gemara, venatata la amateja zera anashim. Así le pidió a Haná al Kadosh Baruj Hu que le dé zera anashim. Pregunta la Gemara, ¿mai zera anashim? Amar Rav Gavra beguvrim. Que es una persona que es importante entre los seres humanos. Ushmuel Amar zera shemoshech shnei anashim. Uman inun Shaul veDavid. Que es una persona que va a nombrar rey a 2 otras personas. Zera anashim, que nombra a otras 2 personas, a Shaul y a David Amelech. ורבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים, ומן אינון משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. Rabbi Yochanan dice que se refiere a una persona que es importante como otras 2 personas, que sí, que vemos en el pasuk que Shmuel tenía la importancia de Moshe y Aarón. Está escrito en el pasuk, Moshe y Aarón por un principio, Ushmuel bekorei shmo. Entonces vemos que Shmuel tenía la importancia de Aarón y Moshe, de Moshe y Aarón. Entonces eso se refirió con Zera Anashim, Verabonon Amri Zera Anashim, Zera Shemuvla Ben Anashim. Los Rabbanán dijeron que lo que hay que decir es que es una persona que está metida entre los otros seres humanos. ¿Qué quiere decir? Entre las otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Ki ata Ravdimi amar lo aroch velo gutz. Que no sea muy alto y no muy bajito. Velo katan velo alam. Que no sea flaquito y no gordo, no muy grueso. Velo tzachor velo gijor. Que no sea muy blanco y no sea muy rojo. Velo jajam velo tipesh. Que no sea demasiado inteligente, que la gente se asombra y empieza a hablar de él y dice Rashi, entonces puede hacerle ayin hara. Velo tipesh, pero que tampoco sea bobo. Sigue la Gemara, Ani Aisha anitzevet imacha baze. Después, cuando Haná volvió, después de ya tener a Shmuel, donde Elí, ella le dijo, yo soy la mujer que estaba parada aquí contigo. Quiere decir que también Elí estaba parado mientras ella estaba rezando. Amar Rabbi Shua ben Levi, mikan she'asur lishev betoch 4 amot shel tfilah. De aquí aprendemos que es prohibido sentarse en los 4 amot de una persona que está rezando. El anar aze itpalalti. Ella le dijo a Ali cuando volvió al Mishkan con Shmuel, le dijo, por este niño, por este muchacho yo recé. ¿Qué quiere decir con eso? Cuenta la Gemara qué fue lo que pasó allá. Amar Rabbi Elazar, Shmuel, more alajá lifnei rabo allá. Shmuel dijo una alajá enfrente cuando está su rab ahí, que es algo prohibido. Cuenta la Gemara, Sheneemar, vaishchatu et apar, vayaviu et anar el Eli. Pregunta la Gemara, Mishum de vaishchatu et apar, eviu anar el Eli. Está escrito en el pasuk que ellos hicieron shechitá y trajeron el muchacho donde Eli. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ela, amarla en Eli, kir'u kohen, leiti velishchot. Eli le dijo cuando Haná trajo el corbán, dijo que traigan un kohen para que él haga la shechitá. Chazanu Shmuel de avu me'adre batar kohen le mishchat. Vio Shmuel que ellos están buscando un kohen para hacer la shechitá.
אמר להו, למה לכו להדורי בתר כהן למשחת שחיטה בזר כשרה? Les dijo, Shmuel, ¿por qué están buscando un cohen para hacer la shejitá? La shejitá también es kshera en un zar, quiere decir alguien que no es cohen. En un Israel común y corriente también él puede hacer la shejitá aún de un corbán. Entonces dice la Gemara, Aituhu le kamei de Eli, lo trajeron donde Eli, eso fue lo que dijo el pasú, que lo trajeron donde Eli. Amarle minale ja'a, ¿de dónde sabes esa alajá? Amarle miktiv. ושחט הכהן והקריבו הכהנים כתיב, מקבלה ואילך מצוות כהונה, מכאן לשחיטה שכשרה בזר. La Torah dice con respecto al corbán que menciona a los kohanim solo después de la parte donde se recibe la sangre. Primero se hace shejitá y después hay que traer un kli kodesh y recibir la sangre. Y los kohanim están mencionados solo de esa parte. De eso aprendemos que la shejitá misma puede ser hecha también por un zar. Amarle meimar shapir ka'amarta. Le dijo, lo que dijiste tienes toda la razón. Miu more alajá bifnei rabchaat. Vechol amore alajá bifnei rabo chayav mita. Pero le dijo, pero de todos modos no debiste haber dicho esa alajá en frente de tu rab, cuando tu rab está presente. Y por eso el castigo a eso es muerte. Cuando Haná escuchó eso, cuenta la Gemara, Atia Haná vekatzav hakame. Llegó Haná y le gritó, Ani aisha nitzevet imacha bazeh vegomer. Le dijo Elí, amarla shivki, déjame de anshei, ubaina rachme veyaiv lach rabba minei. Déjame, yo lo voy a castigar porque se lo merece y voy a rezar por ti para que tengas un hijo aún mejor que Shmuel. Amrale y le contestó, no, el anar azeit palalti. Yo prefiero a este niño que yo recé por él y no un niño que tú me des con tus rezos. Sigue la Gemara y cuenta sobre el rezo de Haná. Vehaná y medaberet al liba. Cuando ella rezó, se cito que ella rezó sobre su corazón. Está hablando sobre su corazón. ¿Qué aprendemos de eso? Amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Yossi ben Zimra al iskei liba. Con respecto a su corazón estaba rezando. ¿Qué quiere decir? Amra lefanav ribono shel olam. Kol ma shebarata ba'isha lo barata davar echad lebatala. En todo lo que creaste en la mujer, no creaste nada en vano. עיניים לראות, אוזניים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להניק בהן, de comer, דדים הללו שנתת על ליבי, למה? לא להניק בהן, תן לי בן והניק בהן. Entonces Haná usó eso para rezarle a Hashem que le dé un hijo para que todo lo que fue creado en ella sea usado y no sea nada en vano. Sigue la Gemara y dice otro dicho en nombre de Rabbi Elazar. ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת, קוראין לו גזר דינו של 70 שנה. Todo el que hace una ta'anit en Shabbat. Entonces, קוראין לו גזר דינו של 70 שנה. Algo fue que él fue condenado. Ya aún hace 70 años se lo rompen, porque hacer una ta'anit, un ayuno en Shabbat es muy difícil, porque todo el mundo en Shabbat está comiendo y está contento. Entonces el que ayuna en Shabbat en especial tiene un gran mérito que con ese ayuno él puede cancelar una condena que fue de 70 años. Dice la Gemara, pero ve'af al pichen, chozrin venifra'in mimeno din oneg Shabbat. De todos modos, aunque ese ayuno trajo un resultado tan positivo, de todos modos es castigado por no haber hecho la mitzvah de oneg Shabbat, de tener placer en Shabbat con comida. Entonces dice la Gemara, maita kante. Entonces, ¿cómo puede corregir eso? Porque la persona que quiere tener este mérito, ¿qué hace para corregir el pecado que no hizo oneg Shabbat? Amar Rav Nachman bar Yitzchak leitiv ta'anita le ta'anita. Quiere decir, después, durante la semana o el domingo, hay quien dice, él tiene que volver a ayunar un ayuno para recompensar lo que él ayunó en Shabbat. Entonces, por un lado, el ayuno de Shabbat lo ayuda muchísimo, por otro lado, tiene que también corregirlo y entonces tiene que volver a ayunar durante la semana. Y volvemos al resto de Haná. ואמר רבי אלעזר, חנה התיכה דברים כלפי מעלה, שנאמר ותתפלל על השם. מלמד שהתיכה דברים כלפי מעלה. De lo que está escrito en el pasuk, ותתפלל על השם, sobre Hashem, vemos que ella le habló fuertemente. התיכה דברים כלפי מעלה, quiere decir, habló fuerte a Hashem.
ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. Dice la Gemara que también Eliyahu Anabí también él le habló a Hashem de forma fuerte, que él le dijo, Veata asibota et libam achoranit. Tú les causaste que el corazón de ellos se voltee, quiere decir que ellos pequen y se alejen de ti, fue por causa tuya. Y dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, minayin shechazar akadosh baruch hu veodalo el Eliyahu, dichtiv va'asher areoti. Dice la Gemara, vemos que el Kadosh Baruj Hu mismo le admitió a Eliyahu que él tiene razón en lo que dijo, que está escrito en el pasuk, va'asher areoti, quiere decir que yo les causé a ellos pecar por crearles el Yetzer Hara. Y con esto terminamos esta página. Muchas gracias.